Hola Marcela, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Has estado en muchas instituciones del gobierno, diputada, estuviste en el IFAM, conoces mucho de toda la parte de la descentralización del Estado que podemos conversar, del acoso sexual, de los problemas de las pensiones. Ese es un tema Tremendo, complicado, tremendo. tremendo. Eh, y estuviste sobre todo en problemas también del cambio climático, que es un tema que es... Pero hablemos, si querés, de la movilidad primero un poco, ¿va? Eh, ahora hace recientemente se aprobó otra prórroga, otros tanto número de años para los transportistas. Se supone que los buses eh, tienen que pasarse o deberían de pasarse a combustibles que no sean fósiles, ¿verdad? Ya sea o menos contaminantes y hacer eh, un ajuste de sus, porque son buses muy antiguos la mayoría, ¿verdad? Igual las rutas, igual el ordenamiento porque todos entran al centro de la ciudad y entonces aquello es una congestión terrible, ¿verdad? El tren, no sé qué va a pasar, era un tema importante que se estaba desarrollando. Hablemos nada más por ahora de la movilidad, que es el 60% de la contaminación del país. O sea, la gente dice, bueno, sí, pero ese es el 60% casi de la contaminación del país. Entonces, creo que es importante que ese tema. Así es. Muchísimas gracias, don Jorge. Realmente importante que en el marco de este programa que se llama Reto del siglo XXI toquemos el tema de movilidad y toquemos el tema del sistema de transporte, no solamente de personas, sino de mercancías en este país. Usted lo ha señalado, creo que en diferentes momentos, frentes de organizaciones, colectivos, actualmente incluso hay un momento efervescente sobre un proyecto que efectivamente quiere ampliar la vida útil de las unidades de transporte de personas. Y creo que esta es la punta del iceberg de lo que usted señala. Costa Rica, en el marco de los retos del siglo XXI, tiene de una vez por todas que generar un replanteamiento del sistema de transporte. En este caso vamos a enfocarnos en el tema de la movilidad, que no solamente estructura actividades económicas, es decir, mueve. Solamente en el gran área metropolitana se mueven todos los días más de 1,5 millones de personas. Y es una actividad que estructura a la población económicamente activa, pero además estructura la vida de las personas. Yo quisiera muy breve, porque esto es un tema que le hemos dedicado tiempo, no solamente por el impacto ambiental, no solo porque hay compromisos en el país, no solamente porque es la principal causa de la emisión, ¿verdad? Costa Rica tiene que hacer grandes esfuerzos, no solamente en mitigación, sino en adaptación. Además, un costo altísimo para la gente más vulnerable Es socialmente. la tercera parte, es decir, el Estado de la Nación. Esto está más que diagnosticado, pero hay que volver un poquito atrás a la historia. Cuando yo estuve en la gestión legislativa, presentamos varios proyectos justamente para atacar los efectos y generar un consenso. Tuve realmente la oportunidad de trabajar con personas extraordinarias de todas las fracciones que estábamos interesados. Y ahí nos dimos cuenta, don Jorge, que el problema de la movilidad de este país viene de hace más de 70 años. Es decir, en 1950 es cuando por primera vez todo lo que tenía que ver con estructuración de las rutas y todo lo que tenía que ver con la calidad de servicio. Estamos hablando de que Costa Rica era menos de la mitad de la población que tenemos ahora en el gran área metropolitana, ¿verdad? Sale la ley 1277 que pretendía regular, y el Estado por primera vez quiere organizar la estructura de ruta, hacer una actividad lucrativa. Yo creo que es obvio que la seguimos aceptando así, ¿verdad? Pero en aquel momento seguían ciertas condiciones que no satisfacían no solamente la demanda de lugares donde no era rentable,
sino un servicio para la gente. Y es el mismo problema que tenemos ahora. Pasó esa ley, la primera ley, la 1277, eso generó lo que yo diría que hasta el momento presente ha sido un pulso entre el Estado y quienes operan las rutas, porque realmente los mecanismos que se dieron en ese entonces, hablando de por qué tenemos el problema que tenemos hoy, por qué hay insatisfacción social, por qué la gente prefiere un vehículo privado, es porque el servicio no solamente no le llega a la gente, sino no es de calidad. Incluso el Estado intervino muchas veces para que la actividad pudiese tener ciertos grados de rentabilidad. Les hemos dado, digamos, como Estado, el país le ha dado oportunidades al sector privado. Pero una cosa que a mí me parece que hay que poner sobre la mesa, es que aquí no es que se está contra el sector privado, sino se está a favor de un servicio de calidad, pero que además esas rutas le lleguen a la gente, porque no es solamente la gente del gran área metropolitana. Usted va afuera del GAN a los cantones costeros, a los cantones rurales, y usted se da cuenta que no se da el servicio porque no es rentable, porque no hay una buena infraestructura, porque las personas no acumulan una demanda y por lo tanto no hay servicio. Eso es lo que el Estado pretendió en determinado momento cubrir, un servicio que fuera de carácter universal, que era la visión que se estaba planteando a partir de la mitad del siglo pasado, y además un servicio que le diera la oportunidad a una mujer, a un joven o a una persona trabajadora de hacer sus gestiones o de ir a trabajar. Lo grave de por qué las personas de menor ingreso invierten casi la tercera parte es porque dependen del transporte público. Y yo creo definitivamente que la gente se bajó del transporte público porque no solamente no era un buen servicio, sino no atendía a las demandas de una estructura y de un crecimiento urbano que además está absolutamente desconectado de la movilidad. Intentaron en estas leyes que está hasta ahora vigente, la 3503, que regulaba el transporte, poner las licitaciones como una forma de transparentar, pero también de mejorar los servicios, incluso apoyar al sector privado. Eso nunca se ha aplicado. Incluso la misma ley dice que más de dos personas no pueden, una persona o una empresa no puede tener más de 2 o 3 concesiones. Actualmente hay empresas que tienen 25 líneas, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa con el Estado? Trató de ser orientador, trató de ordenar, y ¿verdad? Este estire y encoge lo que nos vino a dar es que la mayoría de la gente no se siente que el transporte público pueda resolverles sus problemas de movilidad. Vea lo que está pasando en Cartago. Están haciendo arreglos en obras, ¿verdad? Que están interviniendo Tara, La Lima y todo ese sector. La gente pierde 2, 3 horas metida en un vehículo, en un bus, porque no... Y horas productivas. Horas productivas y horas salud de mental, vida. Claro, y de familia. Usted llega agotado. O sea, ¿cómo va a llegar usted? Y a levantarse temprano al día siguiente para poder O agarrarlo. en la mañana, o sea, ¿cómo llega usted después de estar 2 horas metido en un medio de transporte? Este es un tema que debería de poner a la sociedad costarricense no solo a reflexionar, porque hemos normalizado que esta es la situación que nos toca. Hay una gran frustración. Cuando yo estuve con mis compañeras y compañeros diputados, intentamos con una ley reestructurar. Para mí, COSEBI, CONAVI y CTP no solamente no pueden estar fragmentados, porque estamos hablando de movilidad, no estamos hablando solo de transporte, y el tema de movilidad tiene que ver con un tipo de infraestructura y tiene que ver con un tipo no solamente de servicios, sino de organización social, ¿verdad? La tutela de los derechos, incluso ese proyecto de ley en su momento ponía el tema de movilidad como un derecho humano, pero más allá de eso, creo que Costa Rica va a tener que llegar a una reflexión importante. Quienes hemos estado en la función pública seguro reiteradamente hemos escuchado o hemos dicho esto, pero el tema de movilidad de este país es grave. Yo actualmente creo en que hay que empezar a conectar el diseño urbano con el tema de movilidad. Hay toda una línea, ¿verdad?, de visión de otros países que han resuelto algunas cosas. Pero también la planificación urbana ha sido un desastre, ¿verdad? O sea, vos no puedes
nosotros nos agarró la mismo que pasó en Estados Unidos, que se expandieron las ciudades, y entonces aquí son montañas, ¿verdad? Donde se va hasta arriba. Pero eso es insostenible. Es insostenible, porque entonces vos de infraestructura tenés que llevarla hasta arriba, ¿no? El problema del uso del suelo es complicadísimo, ¿va? El manejo de aguas negras, los pluviales, en fin, todo lo que es agua potable, telecomunicación, todo. Uno debe compactar más las ciudades, o sea, tener un poquito más de orden, ¿verdad? Pero aquí todo es rarísimo, ¿verdad? O sea, uno va a una institución y resulta que una oficina está aquí, otra oficina está en otro lado, otra oficina está en otro lado. Entonces, eso del Estado, el mismo Estado, en cambio, tener todo en un solo centro, como ahora, como este programa de la ciudad-Estado, es bueno, pero eso tiene 20 años de estar ahí. Así es. Perdiendo. Y este punto que usted dice es muy importante, es decir, bueno, imagínense que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, solo para poner un ejemplo de por qué es lo que está sucediendo, que pasan hasta 2 décadas y no resolvemos los problemas. Puede ser en movilidad, puede ser en infraestructura, puede ser en ordenamiento territorial. Pago electrónico tiene 20 años, ahora está caminando, cosa que esperamos. Bueno, pero fue el Banco Central el que hizo todo el software. Claro, pero duró varias décadas. Porque había bloqueos para que no creciera porque lo que no se mide, como eso, no existe. Eso es parte de lo que pasa para fijar tarifas, ¿verdad? Sí, yo nada más una cosa que usted ha señalado, usted que es una persona reflexiva, que ha pasado por el sector privado y el sector público, interesado en los temas climáticos, en realidad es insostenible la forma en que se están estructurando, no solo la mancha urbana, es la forma en que estamos estructurando la convivencia de vivienda, de movilidad, de acceso a las oportunidades, sea trabajo, estudio, servicios básicos. No, y además, en los centros, uno compra una casa porque le queda cerca del trabajo, digamos así. Y entonces... eso es lo razonable. Después, eso es lo que debiera hacer, ¿verdad? Después resulta que cambió de trabajo porque hay mucha movilidad laboral. Y se le complicó la vida. Se le complicó la vida, entonces y necesita hacer un esfuerzo para comprar un carro, tiene que pagar marchamos, llantas. Tenés que endeudar, porque no hay un transporte público que te conecte. Y en dólares, porque todos los carros son en dólares, ¿verdad? Y el transporte público brilla por su ausencia, porque no es rentable posiblemente, ¿verdad? Al principio. Yo vivo en la Guásima, en Los Reyes vivo. Había una calle que es una calle, solo una calle de acceso, ¿verdad? Ahora se armó unas presas que dura uno 20 minutos, 25 minutos en menos de 1 kilómetro. Pero también los gobiernos locales comenzaron a dar permisos de construcción y hicieron una explosión. Y así es en todo lado, ¿verdad? O sea, no es que es ese distrito, que es el cantón central de Alajuela, pero es el distrito de La Guásima. Y yo le hablé al alcalde y le dije, pero aquí hay un accidente y nadie puede salir. Es una trampa. Y así está todo el país, o sea... En realidad, el centralismo de este país, yo creo mucho, lo conversábamos, don Jorge, yo creo mucho, creo que Costa Rica tiene que avanzar a una descentralización y quitarnos este sesgo de que los gobiernos locales solamente son arreglo de vías y recolección de residuos. O sea, un gobierno local, y hay que mejorar, hay que apoyarlos, hay que hacer mejoras, hay que buscar
también perfiles que sean bastante colaborativos, pero tenemos un centralismo que justamente hablando del tema de la planificación urbana, en realidad es muy retardataria, si bien tiene que mantener una visión de Estado, es muy retardataria en entender las necesidades muchas veces territoriales. Y yo, un poco para volver al tema de la insostenibilidad del crecimiento urbano y de la desconexión que hay entre la movilidad y la organización, este ejemplo que usted está poniendo, la desorganización en donde empiezan a crecer no solamente los centros de vivienda o urbanizaciones, sino la conexión de servicios básicos. Claro, ahora, entonces el servicio de salud no. Tenés que... O sea, ya eleváis, hay que ir a las 2 de la mañana, no sé qué horas, para que lo atiendan a uno a las 10. El problema es seguridad. Yo creo que se están haciendo esfuerzos, ¿verdad? Creo que sé de varios proyectos, pero uno en particular, que ahí estamos apostando un poquito de energía, que están con una visión de el desarrollo urbano orientado al transporte. Usted lo decía claramente, es insostenible desde el punto de vista hídrico, es insostenible desde el punto de vista energético, es insostenible desde el punto de vista no solamente económico del traslado de las personas, sino además de la calidad de vida. Eso es algo que usted siempre pone como un tema fundamental. ¿Qué le hace feliz a las personas? ¿Estar metido en un bus 3 horas o en su vehículo privado? Es que realmente eso va deteriorando la calidad de vida de cualquier persona. Y el costo para su presupuesto familiar, y uno ya resulta que lo que ahora se gasta en gasolina y en combustible, y además los problemas mentales, pongámoslo así, porque la gente se desgasta. No, y además le voy a decir el costo individual, pero el costo país de la importación de hidrocarburos. Cuando a mí me tocó liderar la aprobación de la ley de incentivos de transporte eléctrico, pensábamos en todo un ecosistema, don Jorge, que Costa Rica se convirtiera no solamente, digamos, en relevar su flota individual de vehículos de combustión a vehículos eléctricos. Creo que se han hecho avances para buscar que la movilidad, incluso del transporte, no solamente del tren, sino además del transporte público, ojalá pudiera ser eléctrica. Pero lo que es cierto es que un país se desarrolla si tiene una infraestructura que también crea un ecosistema. Cuando se aprobó la ley de incentivos, se promovió mucho que Costa Rica se convirtiera en un centro de ensamblaje y no solo de importación de vehículos, ¿verdad? O eventualmente de vehículos, sino de ensamblaje. Se le crearon exoneraciones a una empresa que viniera y es un tema que creo que hay que retomar para crear un ecosistema y para convertir a la región en un orientador de la importancia de que los hidrocarburos sean sustituidos, pero con un sentido y una visión de sociedad. Incluso que pudiese transicionar una población que se dedicara no solamente a comprar un vehículo eléctrico, sino a participar de una industria de la capacitación y de la atención. Pero vamos a ver, si yo tuviera si los buses, para hablar de los buses, porque estos tuvieran un acercamiento, primero que los costos sean razonables, ¿verdad? Y después de que el servicio tuviera, digamos, un plazo definido, porque ahí uno va por una ruta, ¿a dónde lo dejan? Bueno, no sé. Casi todo va al centro. Sí, y ahí comienzan los intercambios, entonces uno está en la Coca-Cola, otros están ahí por la caja del Seguro Social. Cuando llueve es una tragedia aquello, ¿va? Pero además la ciudad muere, ¿va? En la noche, porque ahí nadie vive, ¿verdad? Y nadie vive porque es complicadísimo hacer un condominio ahí. Un condominio, entonces le pide la ley que tenga uno tantos parqueos y un montón de cosas que... En cambio, en Europa uno vive en la casa y se mantienen las fachadas. No hay todas las comodidades o los estándares que tenemos nosotros, que son estándares de otros países, ¿verdad? Que pudiéramos tenerlos. Yo estoy convencida. Sí. Yo estoy convencida que sí. Pero yo dejaría el carro
y me voy, digamos, en el metro en cualquier parte de Europa o me voy en un tranvía, pongámoslo así, ¿verdad? Eléctrico. Pero no hay. En realidad yo creo que usted toca indiferentemente, o sea, no nos metamos todavía en la tecnología, que de por sí creo que tiene costos importantes seguir esclavizados a los hidrocarburos, pero el punto con que usted inició y su interés en el sistema, en reestructurar el sistema de movilidad, y tiene que ver con una articulación donde las personas estemos convencidas. Ahora está esta visión del desarrollo urbano orientado al transporte, de tener todo a 15 minutos, eso es lo que está. Costa Rica es un país pequeño, Jorge, es pequeño. En realidad, estructurar este país no debería ser complejo, nos va a llevar varias décadas. Han pasado ya más de 20 años cuando empezó todo este auge de poder. Sí, si todavía no tenemos la periférica terminada. Pero además, ese diseño yo no sé si sigue teniendo vigencia. Yo le doy la razón en que es insostenible la forma en que se está urbanizando, incluso las urbanizaciones de interés social. Es decir, tenemos que compactar, por eso creo tan importante no solamente reestructurar el sistema de transporte público, sino el tejido. El tejido, pero además unirlo a lo que usted señala, la planificación. Es un desarrollo urbano orientado al transporte. Hay que compactar, hay que mezclar usos, incluso para facilitar bajar costos económicos, pero sobre todo las actividades económicas. Costa Rica va a envejecer cada vez más, necesitamos que las infraestructuras sean amigables para las personas. Yo creo mucho en la peatonización, creo mucho ojalá en la movilidad no motorizada, eso sería lo ideal, pero necesitamos que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deje estar tan fragmentado, teniendo todo lo que tiene que ver con seguridad vial, aparte a lo que tiene que ver con las inversiones en infraestructura, con lo que tiene que ver con transporte. Sigo creyendo de que el ministerio tiene que recuperar su rectoría y que tiene que haber una visión orgánica. Pero una visión a largo plazo. No puede ser que llegue un ministro y comience a cambiar todo. Yo creo que tenemos que llegar a un pacto, don Jorge, y yo no sé si tenemos la generosidad, porque hay que reconocer, o sea, la Segunda República tuvo sus aciertos, tuvo también sus retos, tuvo también sus fallos, pero estructuró una visión de Estado que justamente no marca tanto las asimetrías. De si yo me puedo comprar un vehículo, si usted tuviera la facilidad de venir de donde usted viene sin vehículo, estoy seguro que lo haría. Sí, claro. O sea, ¿para qué va a estar gastando? Usted viene tranquilamente. Lo dejo en un parqueo y me vengo. Es cuestión es lo que hace uno en Europa. Organiza. Pero en Europa se camina. Usted para venir aquí tiene que ir al centro de San José para luego ver dónde está la parada. Perdió 2 horas. Sí. Entonces, si dura media hora o 40 minutos, no va. No. Si yo estoy en la Guásima, tengo que ir a la Juela. Y de la Juela venirme a la Coca-Cola, y a Coca-Cola tomo de Santana, o sea, puede ser. ¿Por qué se ha estructurado? O sea, la gran pregunta aquí, que tiene que quedar una mesa de reflexión, ¿por qué la estructuración de las rutas tiene ese sentido? ¿Por qué quienes operan no han querido ceder? ¿Qué le ha faltado al Estado para fortalecer una institucionalidad que regule no solo la calidad del servicio? Esto nos está haciendo perder plata. 350 millones de dólares mueve la industria del transporte en este país. ¿A dónde está quedando ese dinero? Esta ampliación de plazo a unidades, yo creo que tiene que generar no la discusión de que las unidades son más viejas o menos viejas, es que hay que reestructurar el sistema de transporte público. ¿Por qué el modelo tarifario de este país no cambia de usuario a kilómetro? Algunos transportistas lo han puesto como un tema para cubrir costos. ¿Por qué ha costado tanto implementar el cobro electrónico? Es decir, son temas reales y la ciudadanía me parece que se merece no solamente un tema de calidad de vida, sino no estar hipotecando su tiempo constantemente en las presas de este país. Yo espero que la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Uno ya como ciudadana, reflexione que el problema no es ampliarle la vida útil a las unidades, sino pensar realmente en que Costa Rica colapsó, que tenemos que tener un diseño distinto del transporte público vinculado al ordenamiento territorial y que Costa Rica merece
sentarse a ponerse de acuerdo en estos temas. Yo creo que la gente la está pasando mal en las calles. Hablábamos incluso de las mujeres, por ejemplo, que son las que tienen responsabilidades no solo vulnerables, son las que tienen las responsabilidades de cuidado, son las que hacen los mandados, tienen tiempos de origen-destino distinto, están recibiendo este año reportados gracias al trabajo de una asamblea legislativa sensible. Yo lo he reconocido. En el periodo pasado salió la ley de acoso callejero. Es decir, tenemos que realmente desnormalizar muchas prácticas en términos del uso del transporte público, pero además un uso del transporte público que sea amigable, no solo con el ambiente, amigable con las personas, con la calidad de vida y sobre todo con que las mujeres no se sientan amenazadas e inseguras. Estas son discusiones país que yo creo que en un programa como estos nos llama no solo a la reflexión, sino a dónde nos estamos encontrando. Yo no voy a decir que para ponernos de acuerdo, sino simplemente para escucharnos, para ver qué es lo que hay que darle al empresariado nacional para que reflexione sobre que la forma en que está estructurando el transporte, que tiene 70 años de esta lucha entre Estado y el sector, que no satisface no solamente un servicio, sino está totalmente desvinculado a un país que tiene cada vez más vehículos en la calle, porque no tiene una forma alternativa de moverse ni a sus actividades privadas ni a las actividades colectivas. Y un vehículo que casi el 80% de los carros andan con una sola persona, ¿verdad? O el 90%. Entonces, significa presas en todos lados, significa una situación digamos, porque todo se pierde, aunque ande uno en un carro, uno puede decir, voy por una cita a tal hora, no sabes. O sea, pones ahí el Waze y más o menos calcula uno, ¿verdad? Pero sí, puede pasar cualquier cosa y entonces ya. Hasta para un choque, que es algo impresionante. Alguien le golpea en el carro por detrás, porque siempre hay alguien que está viendo el teléfono. Y le golpeas el carro, entonces ahí hay que traer un tráfico y todavía ni siquiera tenemos la cultura de ponernos de acuerdo para discutir, bueno, ¿tiene seguro o no tiene seguro? Tal cosa, tal otro. Sí, firmamos un acuerdo y aquí arreglamos. Arreglamos, pero a uno le da miedo que el otro se quite, somos desconfiados, pero eso hay que cambiarlo, porque no puede ser que un simple golpe en un carro, en una autopista, paralice todo el tránsito de una autopista, ¿va? A poner ejemplos, pero incluso decir que la infraestructura de este país, don Jorge, hablando por ejemplo del MOC, que está separado, hemos tenido el decenio de la seguridad vial y seguimos con altos índices de accidentes de tránsito. Es decir, la infraestructura pública no creo que tenga las condiciones necesarias, tiene que unirse el COSEBI con el CONAVI para poder orientar, creo yo, lo que podríamos denominar es el diseño de la infraestructura pública amigable con las personas. Esta es una reflexión compleja, ¿verdad? Compleja, pero muy animada en el marco de este programa, pero creo que yo ojalá que animada en el marco de sectores de este país que tenemos como ciudadanos o responsabilidades institucionales, llegar a un norte, porque la gente está sufriendo. Yo no tengo vehículo, renuncié a tener un vehículo, he creído en el transporte público, yo tengo más de 15 años de moverme en transporte público, la demanda está en la calle, si no existiera Uber, taxis, cuando existieron ¿verdad?, que formalizaron algunos servicios, porque en ciertos barrios no llegan, ¿verdad? No llega el transporte público porque no es rentable. No, y a veces me acuerdo yo en taxis que uno le preguntaban, ¿para dónde vas? No te puedo llevar. Digo yo, pero no, yo le voy a pagar. No, entonces te cuesta tanto. Y no habían ni siquiera las Marías, o sea, entonces... ¿Qué ha pasado con los entes que regulan este país? Sí. ¿Verdad? Perdieron el pulso. Y la demanda está. O sea, quien no tiene un vehículo, no quiera caminar o no quiera manejar,
por diferentes razones, sabe que puede llamar ahora a una serie de servicios que no están formalizados, pero que ahí andan en la calle. Es decir, yo estimo que vale la pena, este país se lo merece, las y los costarricenses o las personas que vivimos en este país nos merecemos tener esa discusión tranquila, apacible y llegar a acuerdos para mejorar la calidad de vida, porque de ahí, en realidad el tiempo corre y uno no se le pueden ir en las presas, tenga vehículo privado o no. Y además es justo, Costa Rica tiene, se supone que es un servicio público la movilidad de personas en este país, y yo creo que no debemos de perder que un servicio público tiene que darle garantías mínimas a las personas, ¿verdad? Con un sector privado que estoy segura es consciente de muchos de sus retos y que deberíamos de ir hacia los incentivos para que podamos hacer esa transición y estructurar un sistema de transporte donde ojalá la mayoría de las personas apostemos por el transporte público y la bicicleta o caminar seguro, pero que tengamos formas intermodales de conectar. Hay que engranar todo, no puede andar todo como desvinculado, unos por acá, otros por allá. Bueno, encantado de verte. Muchas gracias y ahí te invitaré para que hablemos yo encantada en de este otros lugar temas aquí. tan maravilloso, y gracias por estas reflexiones, don No. Jorge, y por su espíritu siempre de convocar a las mentes de este país a que se escuchen. Eso es muy importante en esta época. Gracias. Muchas gracias.